Gracias, señor presidente. Doy por formulada la pregunta. Muchas gracias, señor Fernández Bartolomé. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor diputado, señor presidente. Hace unos meses, en una tarde como esta, y además en esta misma sala, en otra sesión de la Comisión de Sanidad, como la que tratamos en este momento, y bajo el formato de comparecencia, se me solicitó una cuestión muy parecida formulada por el Grupo Popular, el diputado Carlos José Suárez, y en aquel entonces la pregunta se apoyaba más en una encuesta, era diferente a esta en aspectos, pero muy parecida en el fondo, o prácticamente igual en el fondo, en una encuesta que en aquel momento había salido de la SEON, de la Sociedad Española, encuesta de la Sociedad Española de Oncología Médica, y el supuesto retraso en la aprobación de nuevos tratamientos farmacológicos y exactamente de un fármaco o de un tratamiento farmacológico. Siendo la pregunta muy parecida en cuanto a la formulación, me atrevo a pensar que o bien la respuesta que di en aquel momento no despejó dudas o que hayan surgido nuevos y grandes retrasos que me imagino que me comentará usted en su siguiente exposición. Sea como sea, lo que le intentaré aclarar los datos que debieron de quedar oscuros en la comparecencia anterior y después, si hay algún tema más específico y más preciso que requiera explicaciones, intentaré dársela con los datos que obran en mi poder en este momento. En el 2012, el Servicio de Salud crea la Comisión de Uso Racional de Medicamentos, lo que se llama comúnmente como CUR. La finalidad, fundamentalmente, es impulsar las medidas tendentes a una mejor utilización y prescripción de medicamentos y productos sanitarios con el objetivo de promover una prestación farmacéutica con criterios de eficacia, efectividad, seguridad y eficiencia. Entre sus funciones es protocolizar tratamientos farmacoterapéuticos para patologías y o procedimientos que por su impacto sanitario, social o económico o por la variabilidad en la utilización de medicamentos hacen necesario una especial supervisión y seguimiento. Y, por otra parte, reevaluar ya los medicamentos incluidos en las guías farmacoterapéuticas de los centros sanitarios, de los diferentes dispositivos sanitarios de las 8 áreas sanitarias, con objeto de elaborar una guía farmacoterapéutica única para todos los centros del servicio de sanidad. La oferta de medicamentos que llega actualmente a los diferentes niveles asistenciales y a nivel del Estado español es tremendamente amplia, pero solo un número reducido de los mismos pueden considerarse verdaderamente novedades terapéuticas o fármacos que aporten ventajas significativas sobre las disponibilidades hasta el momento, sobre los disponibles en ese momento hasta el momento. El registro de un nuevo medicamento, de acuerdo con la actual normativa nacional y europea, garantiza su calidad. Pero los datos de eficacia, sobre todo comparativa, de seguridad, sobre todo a largo plazo, son generalmente incompletos. Por ello, la autorización de un nuevo fármaco no implica que éste suponga una aportación clínicamente relevante, que sea coste efectivo, ni que su seguridad esté plenamente reconocida o plenamente conocida. La evaluación de medicamentos constituye una de las herramientas principales de la política de medicamentos en los distintos niveles asistenciales. Su objetivo es conocer el valor terapéutico real del medicamento basándose en los ensayos clínicos disponibles. Para poder realizar todas estas funciones, se encomienda a la Comisión de Uso Racional de Medicamento, que se apoya en una red de comisiones asesoras formada por las comisiones de farmacia y terapéutica de las 8 áreas sanitarias en el caso de Asturias y que supondrá la integración de la Comisión de Farmacia y Terapéutica de los hospitales y las comisiones de uso racional de medicamento de atención primaria, así como la Comisión de Evaluación de Medicamentos de Alto Impacto, la CEMAI. Las solicitudes de utilización de un nuevo fármaco o un fármaco conocido con una indicación no contemplada en ficha técnica ni autorizada previamente se envían por el facultativo solicitante a la Comisión de Farmacia y Terapéutica del área correspondiente, el cual, conjuntamente con el informe del médico, de su servicio, de su jefe de servicio y de la Comisión de Farmacia Hospitalaria del Servicio de Farmacia Hospitalaria o de Primaria, en su caso, solicitará una primera evaluación que será realizada a través de la Comisión de Evaluación de Medicamentos y a la vista del informe que elabore esta comisión se autoriza o se deniega
la autorización o se autoriza con matices o no se autoriza con matices. En definitiva, la Comisión de Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios pretende asegurar de forma imparcial e independiente la equidad en el acceso a los medicamentos y su utilización con criterios de eficacia, seguridad, calidad y eficiencia, favoreciendo de esta manera el uso racional de los mismos. Y hay que diferenciar claramente de lo que son la utilización de medicamentos en casos esporádicos o medicamentos que posteriormente se solicita su inclusión en la guía farmacoterapéutica del Principado de Asturias. Gracias, señor consejero. Para replicar o repreguntar tiene la palabra el señor Fernández Bartolomé. Gracias, señor consejero. Tiene usted toda la razón. Efectivamente, hubo una comparecencia suya en febrero, en donde usted dio muchísimos datos, explicó profusamente cuáles eran las atribuciones que tenía la CULP y, precisamente, una de sus funciones tenía que ver con la transparencia y con la equidad. Y nuestra pregunta va por esa línea. ¿Por qué tiene carácter de urgencia? Usted sabe que un periódico de gran tirada en Asturias, el día 6 de septiembre, sacó un artículo en donde se volvía otra vez sobre este tema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que, y corríjame si me equivoco, no hubo ninguna contestación oficial por parte de la Consejería, o al menos yo no la vi, o no la encuentro colgada en la página web de Astur Salud. Es decir, al llegar a la opinión pública una noticia de ese calibre, no hemos visto el retorno de estas explicaciones. Mire usted, simplificando, todos estos datos que usted nos ha dado, más otros, porque es verdad que en el caso de la CULM dictámenes sobre medicamentos están colgados, pero no cuáles son los que entran, ni los tiempos, ni cuándo entraron. Yo lo que quiero volver a reincidir es en el tema de la transparencia. Usted sabe perfectamente que este tipo de noticias generan expectativas en muchos pacientes y sus familias. Sobre todo estoy pensando en determinado tipo de medicamentos que, además, a lo largo, por ejemplo, de las comparecencias de listas de espera hemos visto cómo, efectivamente, los mecanismos que tiene el Principado ante situaciones, sobre todo de tipo oncológico y tipo de situaciones graves, pues son importantes. Todo lo que tiene que ver con medicamentos inmunoncológicos que generan expectativas en los pacientes, que efectivamente usted ha dicho muy bien, tienen que ver con la sostenibilidad del sistema, están haciendo ante la opinión pública, y no en vano, España en ese sentido está mal posicionada. Estaba viendo unos datos ahora respecto a la respuesta, respecto a determinado tipo de medicamentos. No voy a decir que nos parecemos a los Estados Unidos, que tienen 1 mes y medio desde que el momento que hay una aprobación hasta la comercialización de los medicamentos. Pero nosotros, en esa tabla, digo los españoles, estamos relativamente mal situados. Tenemos una media de 15,8 meses. Entonces, yo lo que le digo es que, desde un punto de vista de la información del sistema sanitario, que seguramente en este aspecto, porque además quiero decirle una cosa, la queja de lentitud proviene sobre todo de los pacientes. Tengo aquí delante 2 casos recientes. Por un lado, uno relacionado con la equidad, una sentencia que ha habido recientemente en el País Vasco respecto a una demanda que había habido respecto a que en algunos hospitales se recetaban ciertos fármacos que no se hacía en otros, que efectivamente tenemos aquí un problema complejo. Y por otro lado, de la Asociación de Enfermos de Cáncer de España, en donde se quejan que los tiempos de espera en España entre la aprobación de los medicamentos, ya sabemos los plazos, la Unión Europea, luego la Agencia del Medicamento Español, después pasa por las comunidades autónomas, pues generan inquietud. Entonces, nuestra propuesta o nuestra pregunta va en un ámbito absolutamente positivo. Nosotros no queremos volver atrás sobre sucesos que ocurrieron en el Principado y la polémica que se manifestó aquí en agua pasada no mueve molino. Me refiero a la polémica sobre un medicamento que usted tuvo aquí con el Partido Popular, sino a futuros. Esto
estamos en aras del presupuesto de Asturias. Es un ámbito que supongo que luego me contestará usted que efectivamente tiene un problema de cuantificación económica y ahí a nosotros nos va a encontrar, quiero decir, en medidas concretas que puedan mejorar, porque además el tema de los medicamentos innovadores también tiene que ver con algo que Asturias no solamente respecto al plan del RIS3 y respecto a líneas estratégicas, sería uno de los ejes vertebradores de lo que va a suponer la política en Asturias en los próximos años. Entonces, resumiendo mi intervención, lo que le quiero decir es que la información aparecida en ese periódico es cierta, es medio cierta. ¿No cree usted, hay inexactitudes, no cree usted que debería haber tenido una réplica y una réplica que estuviera realmente, fuera transparente en el portal de Astursalud? Incluso le diría, no sería difícil mandar ese informe a los grupos parlamentarios, o a lo mejor estamos equivocados y efectivamente hubo esa réplica y a nosotros no nos ha llegado o se nos ha pasado. Porque necesitamos canales fluidos de información entre los pacientes y el sistema sanitario y más en temas como este que, como le he dicho antes, generan bastante alarma. Esa es nuestra propuesta, por eso se lo traíamos con carácter de urgencia. No porque usted no hubiera dado cumplidas explicaciones, sino porque consideramos que había quedado una especie de laguna al aparecer esta información, una información que llega a todos los usuarios y llega al público y que había quedado sin contestación. Y, bueno, quizás sea la oportunidad para que usted, a ese nivel, nos pueda dar la contestación adecuada. Muchas gracias. Para una nueva intervención tiene la palabra el señor consejero. Sí, mire, hemos hablado con el medio de prensa en ese momento. No hay, desde la pregunta del diputado del PP hasta aquí, no hay ni un solo informe nuevo ni diferente que haya sido publicado ni en España ni en Europa con respecto a utilización de nuevos fármacos, ni uno solo. Con lo cual entendimos, y así se lo trasladamos al medio de prensa, de que evidentemente era un artículo de prensa sacado en agosto, pero de una información de mayo. Es decir, no había habido ningún nuevo documento que hubiera salido y que se hubiera comentado. Solamente había un documento de farmaindustria en la cual no cita para nada Asturias, solamente la comenta en este mapa, en este plano, donde dice claramente que las 17 comunidades del Estado español tienen las 17 comisiones de uso racional de medicamento y las 17 funcionan más o menos de forma parecida y pareja, y entre ellas tiene un añadido que dice Asturias, Comisión de Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios. Es la única información que dice sobre Asturias. Y si habla fundamentalmente de problemas de accesibilidad en tres comunidades autónomas, Castilla, León, Cataluña y Andalucía. Habla de ellas tres. Y el resto, en el caso de Asturias, ni la cita para nada en este tema. Con lo cual, entendimos que era una información antigua que volvía a salir en un momento determinado. En un primer momento. Y en un segundo, y en una situación diferente, perdone, pero la cantidad de información que puede salir a nivel de prensa para contestarla por parte de la Consejería, nosotros, cuando contestamos, contestamos a nivel de Astursalud. Y en Astursalud somos la única comunidad del Estado español, somos la cuarta, quinta comunidad del Estado español que publica sistemáticamente todos los datos de los fármacos evaluados a nivel de la CUR. Pero evidentemente también es muy difícil, y yo lo entiendo, que desde los medios de prensa, de los medios parlamentarios, tengan serias y terribles dificultades para comparar los datos de una comunidad autónoma con otras, porque es casi imposible comparar los datos. Y le digo que hay bastantes comunidades autónomas del Estado español que no publican los datos de sus comisiones de uso racional de medicamento. Por ejemplo, Galicia no los ha publicado nunca, en ningún momento determinado.
Hay comunidades autónomas que los publican, pero que yo no sé si los publican todos o no los publican todos. Pero, por ejemplo, una comunidad que es muy trabajadora en estos aspectos y trabaja mucho en nivel de transparencia, en el País Vasco, en todo el año 2016, solo ha evaluado un fármaco. Castilla y León, 2 fármacos. Andalucía, 8 fármacos, y son los mayores, los que mayor número. En Asturias lleva a fecha de 30 de agosto 14 fármacos evaluados. Quiere decir que comparar los datos del País Vasco con 2 millones y pico de habitantes, que ha evaluado un fármaco en 8 meses, frente a Asturias, que ha evaluado 14 fármacos, pues son una de dos. O los médicos del sistema sanitario piden más fármacos diferentes, o verdaderamente es que estamos haciendo las cosas de forma diferente a cómo. Pero en nuestra página web de Astursalud, además, no es que esta sí que no es difícil llegar a ella. Es decir, ayer lo estuve intentando por la tarde, cuando acababa de preparar esta pregunta, entré en la página de Astursalud, en Google, sin más, y he puesto Comisión de Uso Racional de Medicamento, valoración de epidemiología. Y ahí sale la página completa, las 3 folios, donde dice la evaluación completa, cuándo se solicitó, cuándo no se solicitó el informe, y además viene con todos los nombres de todas las personas que han colaborado en ese informe. Y ahí vienen los 11 informes que en este momento están colgados, que son los de los 14 informes, porque los 3 últimos han llegado hace una semana, 10 días, y todavía no se han colgado. Quiere decir que transparencia absoluta, comunidad absoluta. La consejería habla, pero además, y yo probablemente no me haya sabido explicar en la vez anterior, pero la Comisión de Uso Racional de Medicamentos ha evaluado 14 medicamentos para incluir en la guía farmacoterapéutica del Principado de Asturias. Y de ellos 10 han sido aprobados y 3 con matices. Han sido aprobados con matices que se dirigen directamente al profesional que ha solicitado. Pero además se han hecho 251 valoraciones de solicitudes de profesionales con respecto a un fármaco y a un paciente, que es lo que entendemos como uso de medicamentos en situaciones especiales. Y explicaba en el otro momento, cuando un médico del sistema sanitario considera, y lo voy a intentar explicar a ver si queda de todas formas claro, cuando un médico del sistema sanitario y no estoy hablando de fármacos oncológicos ni médicos. Pueden estar esos o puede estar, sin más, la fluticasona, que es un fármaco para el asma bronquial. Un fármaco nuevo, una especie de, como dicen los ancianos, el ventolino para eso, pero que lleva corticoides. Entonces, cuando un médico del sistema sanitario quiere utilizar un fármaco nuevo, un fármaco que es tan nuevo que ni siquiera está comercializado en España, o un fármaco que sí está comercializado y autorizado, pero para una indicación diferente a la que viene en la ficha técnica, es decir, son cosas totalmente fuera de ficha técnica en los 3 casos, lo que hace es solicitar un informe para su paciente, elabora un informe, ese informe tiene que ir acompañado de un informe del servicio de farmacia de su área sanitaria, tiene que ir acompañado de un informe de su jefe de servicio, y un informe del servicio, del conjunto de los médicos del servicio. Eso pasa al SESPA y aproximadamente, si es con carácter urgente, porque es un fármaco evidentemente hematológico o canceroso, en una semana tiene el informe, normalmente entre 2 y 3 días. Tiene el informe de autorización o denegación. Si es a ritmo normal, suele durar unos 15 días, 20 días como máximo en recibir el informe. Y eso es paciente, tratamiento de paciente. Cuando la Comisión de Uso Racional de Medicamento, en un momento determinado, le llega 3 peticiones de 3 sitios diferentes, cuando verdaderamente la propia Comisión de Uso Racional de Medicamento entiende que ese fármaco no es el normal para un paciente, sino que puede tener otras implicaciones, la propia CUR, a título propio o a petición de la propia Comisión de Farmacia del área, intenta elaborar un informe detallado, y esos informes detallados sí duran más tiempo. Deben durar 2 meses, 3 meses, 4 meses en elaborarlo, porque lo que se pretende es buscar toda la bibliografía que hay en las bases bibliográficas y llegar a la decisión de si verdaderamente ese fármaco es útil para eso o para no, y si es útil y se incluye directamente en la guía farmacoterapéutica para todo el Principado de Asturias. Pero eso no significa que se haya denegado el fármaco al paciente, porque ese es
porque ese se autoriza en la primera comisión, en la de los 15, 2 semanas. Por eso digo que no sé si intenté explicármela otra vez y no se quedan los pacientes sin tratamiento. Otra cosa es que se tarde más o menos. Unas comunidades, Cataluña es de las comunidades que primero reacciona ante estos fármacos, a pesar de que después publica prácticamente nada en la guía farmacoterapéutica. Andalucía es un poquito más lenta, pero más rápida que nosotros, pero esto no significa para nada de que el paciente no esté tratado desde el primer día. El paciente no esté tratado desde el primer día. Lo que se decide a posteriori es si ese fármaco tiene que estar solamente indicado para ese paciente o ya para todos los pacientes de ahora o del futuro que suceda. No sé si he intentado explicarle cómo funciona la Comisión de Uso Racional del Medicamento. Con lo cual, los tiempos, si quiere le puedo dar hasta la relación de todos los 14 fármacos que en este momento se han aprobado, porque los tiene usted en la página web. Los tiene en la página web y ahí vienen cuando han sido aprobados por la Comisión de Uso, cuando la Comisión Española del Medicamento, por la Comisión Europea del Medicamento, cuando se ha solicitado la prescripción en Asturias, cuando ha pasado por la Comisión de Uso Racional del Medicamento y la decisión adoptada de cada uno de ellos en un cuadro y después de cada uno de ellos de por qué y quiénes han decidido en su estudio de cómo funciona ese fármaco y por qué sí y por qué no. Gracias al señor consejero por la información facilitada y le invitamos a abandonar la sala si así lo desea. El tercer punto del orden del día es el estado de tramitación del control del cumplimiento de la resolución 23/10 de 16 de octubre de 2015 adoptada por el Pleno sobre adopción de medidas en apoyo a las personas afectadas por alergias e intolerancias alimentarias. En este asunto, la Comisión, en sesión de 11 de abril de 2016, acordó solicitar información escrita al Consejo de Gobierno, información que aún no ha tenido entrada en el registro de la Cámara. El Grupo proponente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.